Siguiente cuestionamiento que salió, ¿quiénes son los 144,000? Estaba platicando con Jazz en la tarde sobre este tema y estábamos clarificando los puntos que distinguen a los 144,000. Primero, en Apocalipsis 14 no se clarifica que son del linaje de Israel, de las 12 tribus de Israel, pero Apocalipsis 7 sí dice que son de las tribus de Israel. Ahora, si nos vamos un poquito a la historia, tenemos que analizar que 10 de las 12 fueron dispersadas, diluidas. No quedó nada de ellos, excepto pues algunos linajes remanentes, ¿verdad? Obviamente, pero no como tribu, como pueblo, división, como un conglomerado de gente. No quedó. Como las predominantes en el lugar, las últimas dos que quedaron, y Judá era la predominante, por eso le llaman judíos. No porque los de Israel se llamen judíos. La nación de Israel es la nación de Israel, pero una de sus tribus es Judá. Les dicen judíos porque son los más predominantes, ¿ok? Entonces, de esos 144,000 se mencionan en el Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. El asunto es que a esos 144,000 los podemos colocar en esta posición, aquí, en el arrebatamiento. La iglesia protestante dice, los 144,000 van a ser las primicias porque van a ser los primeros en resucitar en el arrebatamiento. ¿Ok? Vamos a decir, tienes un punto a analizar. No está deschavetado ni loco lo que estás diciendo. Vamos a poner a los 144,000 en este punto del arrebatamiento, ¿verdad? Vamos a decir, ok, aquí están los 144,000. Ahora, levante la mano quien me puede explicar entonces quiénes fueron los que resucitaron en Mateo 24, del 51 al 53. No, creo que dice que es los santos, ¿no? Ajá, ojo, ojo con eso. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son esos santos y dónde están y por qué se levantaron cuando Jesús murió en una cruz? ¿Quiénes son esos santos? Sí, los santos, pero ¿quiénes son esos santos? Vamos a ver que justamente esos 144,000 tienen esa característica de santidad, específicamente la característica de santidad. E incluso que ni siquiera tuvieron relaciones sexuales, ni siquiera procrearon. Fueron apartados especialmente para esos propósitos de servicio. Entonces, si alguien me puede decir quiénes son esos, entonces podemos de alguna manera colocar a los 144,000 en el arrebatamiento. Ahora, hay quienes dicen, fíjense todavía, que no son del arrebatamiento, porque hay indicios que supuestamente dicen que va a ser hasta la segunda venida, en la resurrección de los muertos, la primera resurrección de los muertos, los que entienden más o menos el tema. Volvemos otra vez a lo mismo. Si los ponemos ahí, ¿quiénes son los que resucitaron en este punto? Ahí voy. Y ahora dicen otros, no, que van a ser resucitados juntamente en el gran juicio del trono blanco al final de 1000 años. Entonces, esos están todavía más torcidos porque no saben que el gran juicio del gran trono blanco no es la primera resurrección, es la segunda resurrección. La primera resurrección se da en la segunda venida y la segunda resurrección aquí. Entonces, si la primera resurrección es aquí, en esta segunda venida, entonces, ¿cuándo son las primicias? Porque dice que son las primicias. Son primero. Entonces ya no, si los ponemos al final de 1000 años, ya no podrían ser los primeros de esa resurrección. Y si los ponemos en la segunda venida, ponle tú, ¿ok? Resucitan primero que todos, ¿verdad? Y después resucitan los que tengan que resucitar, pero ellos primero. Pero eso no explica el versículo de Mateo 27, de 51 53. Pero, fíjense bien, si ponemos
a Mateo 21, 51 y 53 en esta posición de sacrificio, entonces Apocalipsis 14, del 1 al 5, empieza a tener sentido, porque habla del Cordero que está en el monte, de pie, con los 144,000 que también están de pie, que ya fueron sellados con el nombre de Dios o sea, de su Padre y de Jesús, que son santos, que no hubo mentira en sus bocas y que no tuvieron relaciones sexuales, y que son hombres y mujeres. Esa descripción sí encaja con esta parte de Mateo 21, 51, 53. Y si los establecemos ahí todavía es mejor, porque justamente acababa de suceder la dispersión. Tenía no más de 1000 años la dispersión, tenía creo 500, 300 años la dispersión de las 10 naciones que se perdieron, de los 10 linajes que se perdieron, y por un periodo muy grande de tiempo fue que se dio la oportunidad de desarrollar 12,000 de cada linaje con esas características, bajo esas características de no mentira, no relaciones sexuales, sin mancha, intachables. Vamos, ahí sí funciona mejor, pero tal vez muchos que quieren pertenecer a esos 144,000, pues los buscan colocar acá para pues poder ser parte de esos 144,000 sin poder serlo, ¿no? Aspirar a serlo sin poder serlo. Probablemente ese es el motivo por el cual no quieren aceptar esta posición, pero esta posición es la más viable porque no solamente encaja en cuestión de tiempos, sino también con la descripción del mismo versículo. Además, como le explicaba Jazz, de las tres posiciones en las que podamos ponerlos, o en el gran juicio de trono blanco, o en la segunda venida, o en el arrebatamiento, la única posición que sí tiene versículo de respaldo es la de la muerte y resurrección de Jesús. Es el único lugar de la Biblia que sí tiene un respaldo que describe los 144,000, el único versículo que diría o describiría en dónde fueron resucitados esos 144,000. Los demás, las demás posiciones, las otras tres posiciones o posturas, no tienen ningún versículo y solo lo hacen por sospecha. Otra razón de peso por la cual podemos decir que realmente fueron resucitados en ese momento de la crucifixión de Jesús. Dime, Dan. Solo un comentario, creo que ya lo mencionaste tú mismo, de lo que otras personas opinan de cuándo suceden esta resurrección de los 144,000. Se me hacen muy poquitos, una, como dijiste, es para que sean los del Gran Trono Blanco, cuando son el Primicias. mar tiene que entregar a tantos, Ajá, para que de ahí nada más salgan 144,000. sí. El contexto de que están sacando del mar ya no los hace santos, Aparte. aparte. Y los que dicen que son en la segunda avenida, pues se me hacen también muy poquitos, digo, en mi criterio, en mi opinión, para que nada más sean 144,000 que se llevan en la segunda avenida o en el arrebato. Digo, perdón, en el arrebato. Bueno, y es que no, esa es otra cuestión. Y estuve viendo por ahí a eh, un doctor en teología, que sabe hebreo, está en Jerusalén, respetado, lo que quieras decir. Y que como no puede ubicar en ningún lugar los 144,000, terminó diciendo, para mí es un número simbólico. Y eso es algo bien triste, porque por no aceptar una situación y ajustarla en un momento de tiempo, no creo que no se haya dado cuenta. Yo creo que sí, pero no lo quiere aceptar. eh, por no aceptar ese pequeño ajuste, lo siguen tratando de colocar y le quitan incluso el significado a los 144,000, que independientemente que sea un número que tiene relación con el número 12, independientemente de eso, los 144,000 son un número específico, con un sello específico. El sello es de propiedad, un sentido de propiedad, un sentido de pureza, por eso llaman santidad. Y justamente y de primicias,
O sea, que de esos 3 momentos que están aquí, arrebatamiento, segunda venida y, y gran juicio de trono blanco, la primera vez que se registra desde la muerte de Jesús, la primera vez que se registra una resurrección, ¿en dónde fue? En la crucifixión. Los muertos de cuerpos de santos salieron de sus tumbas. Esa es una resurrección. Esa es una resurrección, que es la primera registrada, masiva, obviamente, porque Jesús resucitó a otros de sus amigos y gente a la cual tuvo misericordia, lo resucitó. Pero aquí le está diciendo las primicias en términos de resurrección o del periodo de resurrección, las primicias, ¿ok? Son las primeras personas que resucitaron. Y la primera vez que se registra una resurrección en la línea de tiempo es esta justamente. Algo que me acaba de venir a la mente que recordé. En una ocasión escuchaba a una persona que hablaba, no necesariamente de este tema, pero salió el tema de los muertos que salieron de sus tumbas y lo estaban tratando de empujar al sentido de que a causa del terremoto, como que se salieron, como que del panteón se salieron de la tierra los muertos, pero si fuera así, entonces, ¿por qué hacen hacen mención específica de fueron los santos? Entonces, nada más los santos estaban así como enterrados por arribita, Ay, Dios. pero Y imagínate, y luego dice que se le presentaron a muchos. No está hablando de que los muertos, se sacudió tanto la tierra que los muertos salieron disparados los cuerpos hacia el aire y la gente los vio, los esqueletos, y como dices, ¿por qué los identifican como santos si están los esqueletos ahí o los cadáveres ahí? No creo que hayan quedado cuerpos en forma, sino son esqueletos, restos humanos, volaron por los aires a causa del terremoto. Eso no es el contexto ni el sentido. Ahí te está diciendo literalmente que se levantaron cuerpos de los santos y se presentaron a muchos después de que, creo que dice allá Clara, que es después de que Jesús resucitó al tercer día, ¿ok? Por ejemplo, póngase en el escenario, la persona que está haciendo la narrativa está describiendo los elementos que con el tiempo pudieron recolectar. O sea, que la persona que estaba ahí no vio salir a los muertos de sus tumbas. Tampoco vio cómo se rasgó el velo del templo, que él lo vio con sus propios ojos. Tampoco vio, bueno, a lo mejor sí pudo ver el cielo nublarse y el terremoto, ¿verdad? Pero son cosas de primera mano que pasaron ahí, pero los otros elementos no los vieron en persona. Fueron cosas que supieron o se enteraron que sucedieron ese día. Pero obviamente eso fue por lo que empezaron a enterarse de esas situaciones y con el tiempo se convencieron de que sí había sucedido y lo compartieron. ¿Me explico? Y tampoco es como que los 144,000 literalmente se plantaran como grupo, ¿verdad? Y se presentaran delante de toda la gente, somos los 144,000. No, tampoco sucedió así. Imagínate si había dispersas las naciones, no era como que en el panteón municipal se levantaron 144,000 cuerpos. Esos 144,000 se levantaron de muchísimas partes o áreas diferentes al lugar en donde sucedió la crucifixión. Y esa es otra de las razones que no le respondí correctamente a Nancy, que me decía, bueno, ¿y por qué no se registró en la historia? Porque no estaban todos juntos. Por eso no se registró en la historia. Pero los que sí estaban en el área, los que sí se les presentaron a las personas y fueron y se presentaron ahí, los que sí. Entonces, ¿cómo pudieron saber ellos que eran 144,000 si no los contaron y vieron tampoco todo el montón de gente? Es difícil. Oye, Y más en ese tiempo que no había redes sociales. ¿Cómo le vas a hacer? Para informar, dime, Jess. te iba a decir que eh, yo pensé que ese suceso había pasado en el momento que Jesús expiró o entregó el Espíritu, pero no. Ahorita que lo estoy leyendo detenidamente, dice que
y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Sí, O sea que después de los 3 días fue cuando salieron estos cuerpos de los sepulcros, exactamente. vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Sí. Ese tema lo vamos a... Perdón, discúlpame. Adelante, perdón, que sé que habías terminado de hablar. Dime. No, pues de que ahorita que lo estoy leyendo detenidamente me doy cuenta que es después de los 3 días. Yo pensé que en el momento que se rasgó el velo, en el momento de que Jesús El entregó ese espíritu, terremoto, ajá, sí. yo pensé Ajá. que era así, pero ahorita que lo estoy leyendo, dice que no, que después, que estos cuerpos resucitaron después de la resurrección de él. O sea, que después de Ujú, los 3 días. ujú. Se presentaron después de la resurrección de Jesús. Ujú. Todos estos detalles los vamos a estudiar cuando nos metamos al tema bien y vamos a presentar todos los versículos y vamos a leer todos los versículos. Ahorita estamos tratando de generalizar los puntos. Para que no haya dudas, estoy tratando de clarificar lo que no clarifiqué la lección pasada. Es que a lo mejor por el hecho de que esté en Apocalipsis, ya es como que todo lo que está en Apocalipsis es porque es lo último que En va lo a pasar. futuro, exactamente, es el Ajá. futuro. Y no es cierto. Afortunadamente, Apocalipsis también te habla de cosas pasadas y muy, muy pasadas, de hecho. Es lo mejor porque Apocalipsis te describe esos eventos para que tengas una mejor película, una mejor visión del por qué están tomando las decisiones que están tomando y el por qué se están dando las cosas como se están dando.